Hola, ¿se escucha? Tiene apagado el micrófono, don Cristóbal, pero desde la computadora. Muchas gracias. ¿Me escucha? Perfecto, ya. Estamos Gracias. entonces.
Que no se oye. A ver, la gente que está conectada, por favor que nos diga si se oye o no se oye en este momento que acabamos de conectar los micrófonos. La gente que está conectada en forma... Recién se empezó a escuchar. Ahora sí, Gracias, gracias. 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 No se preocupe. Sí, lo importante es que escuchen, porque si no, no tiene ni una gracia. Sí, alguien de los que están conectados, si no se pierde el audio, tendrían que avisar. ¿Ya? Ok. Entonces, en esta migración, ¿no es cierto?, hacia la segunda parte o la segunda concepción del fenómeno, es importante hacer este traspaso hacia considerarlo un problema de salud. ¿Sí? Porque en la práctica, ¿qué estamos viendo cuando atendemos a nuestros pacientes? Infecciones, infecciones tal vez de transmisión sexual, estamos viendo fracturas, inflamaciones, TEC, hematomas, cortes, laceraciones, todos temas que requieren atención de salud, ¿sí? Entonces, el abuso sexual, para nosotros, por lo menos en nuestra unidad, por sobre cualquier otro concepto, es primero un problema de salud que requiere abordar. Y sobre todo, por este último círculo que está acá, en rojo, y es el efecto que predomina en el tiempo, que es el trauma, ¿ya? El trauma hay que abordarlo y hay que visibilizarlo. Para los que están acá presentes, ¿qué podrían decir respecto a este concepto? ¿Qué es una herida? Hernán, de nuevo, cuéntanos, ¿qué crees tú? Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Qué más quiere decir? ¿Qué es una herida o qué características puede tener una herida? Dolor, ¿sí? ¿Qué más? Daño a un tejido, perfecto. ¿Qué más? Una cicatriz, excelente, gracias doctor, ese concepto me gusta. ¿Qué más está asociado a una herida cuando la vemos? ¿Qué otra característica podría tener? Todas las ideas sirven. Puede tener secuelas. Muy bien. Francisca, ¿tú querías decir algo? Requiere cuidado. Sí.
Muy bien. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra herida? ¿No? ¿O qué significa? Bueno, viene del griego antiguo, ¿ya? Y es trauma, ¿ya? Entonces, aquí nos hace mucho sentido cómo estas heridas, ¿ya? En la parte, digamos, de salud mental, uno lo que ve es trauma, ¿ya? Y lo que es aplicable a la salud física, ¿no es cierto?, de lo que ve uno en herida, es homologable absolutamente al trauma que se genera después de una experiencia, ¿no es cierto?, amenazante, ¿sí? Y el trauma, al igual que una herida, puede ser variable. Depende, ¿no es cierto?, de la intensidad, de cuántas veces ocurrió una herida, si la herida fue cuidada, como dijo ahí Francisco. ¿Qué pasa si una herida no se cuida? ¿Qué podría ocurrir? Se complica, podría infectar. Si una herida de gran magnitud podría generar gangrena, si es que no se cuida, ¿no es cierto? Etcétera. Siempre hagan el paralelo con el concepto entonces ya de una herida, pero una herida a nivel de salud mental. Entonces, lo primero es que es variable. Y variable también porque depende del sistema inmune que tenga la persona en relación a las heridas físicas, ¿sí? Si está en buenas condiciones, probablemente va a cicatrizar mejor, ¿ya? Pero si no, puede que hayan complicaciones. Otro es que genera una respuesta, el trauma, física y psicológica. ¿Mm? Cuando ustedes han estado expuestos a una situación amenazante, tal vez les suden las manos, les tiemble la voz. Luego puede que tengan alguna contractura muscular por la tensión acumulada, ¿sí? Entonces, el trauma genera manifestaciones, no solo emocionales, sino que se transmiten, ¿no es cierto?, al área física, al cuerpo. En este caso, no hay una distinción entre mente, cuerpo, está asociado, ¿sí? Y es visible cada vez que ustedes viven una situación amenazante, como la mente, ¿no es cierto?, puede traspasar lo que está procesando hacia respuestas fisiológicas. El trauma también, otra característica, es que provoca que se generen recuerdos intrusivos. O sea, una vez que se vive la experiencia, vuelva, ¿no es cierto?, y empiece a rumiar en la mente este recuerdo, si es que no se logra elaborar bien. Provoca afectación emocional, por supuesto. Hay alteraciones en el estado de ánimo. Y esto es fundamental. Este tipo de trauma requiere apoyo terapéutico especializado para poderlo superar. No es una situación que una persona pueda elaborar o incorporar a su vida de manera espontánea, ¿sí? Requiere apoyo especializado. Bueno, acá elegí una serie de imágenes tratando de que al menos una de ellas se identifique con alguna experiencia que ustedes puedan haber vivido, ¿ya? Por ejemplo, todos en algún momento hemos tenido un choque o nos han chocado los que se movilizan en vehículos. O hemos tenido un siniestro en la casa, ¿ya? O hemos vivido un asalto. O, bueno, estamos en Chile, es habitual que por lo menos a todos acá nos haya tocado vivir algún desastre natural, ¿sí? Todos ellos son eventos amenazantes y que provocan o pueden provocar un trauma. ¿Cómo se sintieron cuando experimentaron alguna de estas situaciones? Lo que quiero es llevarlos a vivenciar un poco lo que puede experimentar un niño, una niña o un adolescente en situaciones de abuso, ¿ya? Que también genera trauma, por supuesto. Pero en otra dimensión podría generar respuestas similares, tanto a nivel cognitivo, emocional, ¿no es cierto?, y fisiológico, ¿ya? Yo, por ejemplo, antes del 2010, claro, me daban un poco de susto los temblores, pero después del terremoto, que me tocó vivirlo en Curicó, por supuesto que cada vez que tiembla me da mucho miedo, ¿ya? Y la respuesta es que inmediatamente siento que se me acelera el corazón, ¿sí? Por ejemplo. Eso, bueno, ocurre con las situaciones que generan trauma, ¿ya? Cuando ocurre un evento similar, se revive entonces lo que se experimentó, ¿ya? Ahora, ¿qué efectos uno puede observar en las situaciones de trauma? Hay varias áreas. En el área psicológica, bueno, lo primero que ocurre
tiene que ver con el trastorno de estrés postraumático. ¿Ya? Si a alguien lo han asaltado, probablemente va a quedar con mucho temor, ¿no es cierto? Y va a generar una serie de reacciones asociadas a ese evento, ¿ya? Como temor, miedo a volver a pasar por la calle donde me ocurrió, ¿no es cierto? Por ejemplo, tiende a ocurrir flashbacks, que son recuerdos intrusivos que vuelven de manera permanente, ¿no es cierto? Ya ha pasado el evento, ¿ya? Y tiene que ver con revivir la situación. Puede traducirse en alteraciones del sueño como pesadillas, caer en estados de hipervigilancia o sobresalto excesivo. Nuestros niños o niñas que han vivido situaciones de abuso y han estado sometidos a varios episodios eh, de estrés, por supuesto que la amígdala ahí está permanentemente atenta y el estado en que se genera este niño, el estado que queda, es de alerta permanente. Por supuesto que el cortisol se eleva y pueden haber casos, digamos, de intoxicación por cortisol. Y cuando eso ocurre, por supuesto que daña mucho el organismo directamente, ¿sí? Sistema inmune, etc. También se trata de evitar personas, lugares o situaciones relacionadas con el evento traumático. También se observa en situaciones de abuso. Otra área tiene que ver con la exacerbación de los sentimientos de estrés, traducidos en ansiedad, y la exacerbación en ataques de pánico. ¿Cómo se expresa el trauma también? A través de afectación del estado de ánimo y caer en cuadros depresivos, ¿ya? Por ejemplo, tener sentimientos de desesperanza em, o aplanamiento. Situaciones que habitualmente motivan o en el fondo estimulan a la persona, dejan de hacerlo. Estar con las personas que uno habitualmente les agrada ya no es estimulante. ¿Mm? Ver una película tampoco deja de serlo. Llegar a la casa tampoco me libra de la sensación de estrés o de ansiedad. ¿Mm? Bueno, esas son manifestaciones de depresión. Pérdida de interés en actividades cotidianas o placenteras. ¿Ya? Si a alguien, por ejemplo, le gusta mucho estar con sus mascotas, deja de ser motivante, por ejemplo, por ponerlo en ejemplos de situaciones cotidianas. Otro efecto es sentir culpa y vergüenza, ¿sí? Especialmente en situaciones de abuso sexual, donde en la dinámica del abuso provoca que parte de la responsabilidad el agresor o agresora la traspasa a la víctima, o al niño o a la niña. Y al participar, entonces, niños o niñas se sienten culpables por lo que ocurrió. ¿Por qué? Esta es una participación, por supuesto, manipulada, ¿no? No vamos a pensar que hay una participación activa, pero hay una participación. Y eso genera mucha culpa y vergüenza, porque sienten que ellos pudieron haber provocado esto. Otra manifestación es la disociación. Todo esto en el ámbito de los efectos psicológicos. Sensación de estar desconectado. ¿Mm? Y eso es cuando ya estamos hablando de traumas más bien complejos, donde los eventos amenazantes han sido repetitivos. Entonces, una forma de sobrevivir al evento o a los eventos es la desconexión, la disociación, ¿sí? O el congelamiento. También ocurre. Y en casos más, ¿no es cierto?, extremos, también la amnesia disociativa y es perder recuerdos de lo que ocurrió. Y acá hay un tema que es difícil manejarlo, porque una víctima de abuso que no recuerde con claridad no es porque no quiera recordar, son mecanismos de defensa. Y eso, lamentablemente, cuando se tiene que probar un delito, que es la otra dimensión de este fenómeno, afecta directamente porque muchas víctimas no logran dar detalles de lo que ocurrió. Y eso le impide a un fiscal, por ejemplo, tener pruebas suficientes para llegar a un juicio. Eso se traduce en que en Chile actualmente más del 90% de las denuncias se archivan, ¿ya? En fiscalía. Y eso significa que no hay intervención post, ¿ya? O sea, no hay una sanción tampoco. Archivar significa eso. Ahora, como lo había mencionado, esbozado anteriormente, dentro de los efectos más fisiológicos, bueno, el sistema nervioso, evidentemente, se ve afectado y hay una alteración constante de este sistema y la tendencia a vivirlo como una lucha continua, ¿ya? Estar permanentemente dispuesto
a reaccionar, ¿ya? Y eso también uno lo ve en los niños acá que han sido muy traumatizados, el tipo de reacción que manifiestan. Problemas de sueño o de fatiga crónica, también lo hemos visualizado. Problemas físicos crónicos, y acá viene la somatización, donde de diferentes, sobre todo del CAE, hay mucha consulta o se ha ocurrido consulta por dolores que no tienen un origen orgánico, ¿ya? Dolores de cabeza, malestares, sobre todo gastrointestinales, que se hace la exploración y no hay nada orgánico. Más bien responde a una manifestación del trauma a nivel psíquico. Otro, dolores de cabeza, como lo mencioné. Y cambios hormonales. También lo posee el aumento del cortisol, que es la hormona que, ¿no es cierto?, activa el estrés, asociada al estrés, provoca desregulaciones, ¿ya? Y una de ellas es que influye en el sistema inmune, por ejemplo. Dentro de los efectos sociales y conductuales, bueno, problemas para establecer relaciones, ¿ya?, con otros. Y ahí se ve afectada la confianza. Aislamiento social, ¿sí? Irritabilidad o agresividad. Y son formas de respuesta. Y acá podemos pensar en la teoría del apego, ¿no es cierto? Y cómo al tener o haber tenido una experiencia traumática, no haber tenido la posibilidad de contención de quien debiera cuidarme, se generan algunas conductas, en el fondo, que para llamar la atención del que debiera cuidar. Puede parecer contradictorio que un niño reaccione de esta manera, pero son las formas que aprendió para mantener la atención de quien cuida y que a veces no cuida, ¿ya? Pero que su forma es lo único que sabe hacer para poder sobrevivir, llamar la atención de quien está cercano y es su figura de apego. En caso ya de trauma complejo y donde esto ha sido sistemático en el tiempo, puede manifestarse las conductas evitativas, como por ejemplo caer en consumo de alcohol, drogas, para amortizar en el fondo o amortiguar el dolor que se siente por las situaciones de trauma. Y caer en conductas de riesgo, y esto es muy habitual verlo en la unidad de emergencia, ¿no es cierto? Consultas por autolesiones, conductas sexuales de riesgo, conductas impulsivas. Volviendo a la teoría del apego, un ejemplo son, por ejemplo, niñas, adolescentes que han estado expuestas a situaciones de explotación sexual o trata de personas. Y pareciera ser paradójico que a pesar de eso mantienen una relación con quien las explota, ¿ya? Se sienten la pareja de esa persona. Y es porque es su figura, ¿no es cierto?, de apego en ese momento, y a pesar de ser dañina, lo buscan porque es su única forma de protección. Por supuesto que todos estos son mecanismos inconscientes, no son decisiones desde lo cognitivo, son más bien mucho más profundas. Ahora, dentro de los procesos de abordaje de situaciones de trauma, ¿cuál es el principal factor de riesgo para un niño, una niña o un adolescente? Tener un cuidador que no cuida. Y vuelvo a remitirme a la teoría del apego, ¿ya? Un cuidador que no cuida deja al niño desamparado, básicamente, ¿ya? Lo deja sin tener la posibilidad de ayuda o de contención. A ver, cuando ustedes han estado abrumados por alguna situación, ¿qué los calma? ¿Qué hacen? Doctora Osorio, por ejemplo. Cuando usted ha tenido una situación muy estresante y decide volver a estar en calma. Conversarlo, externalizarlo y socializarlo, ¿no es cierto? Ahí hay un ejemplo. ¿Quién más quiere contar cuando han estado abrumados y necesitan volver a un estado de seguridad y de calma? ¿Qué hacen? Deporte. Muchas gracias. Excelente. Alguna actividad distractiva. Por supuesto que eso puede ser muy variable de acuerdo a la experiencia de cada quien. Pero esa posibilidad de volver a la calma en estos niños no ocurre. Porque cuando son niños, su principal figura que les trae calma o los vuelve, digamos, a un lugar seguro es su cuidador. Y si su cuidador no está disponible, quedan a la deriva.
Y eso exacerba, ¿no es cierto?, todos los síntomas asociados a las experiencias traumáticas. ¿Cómo uno lo ve acá? Que a pesar de desplegar una serie de acciones, por ejemplo, el cuidador no lo trae a la consulta, deserta, no le cree, minimiza el daño o busca mecanismos para negarlo. Ah, pero si no tiene daño físico cuando hay sospechas de abuso, entonces no ocurrió nada. Y lo deja en el fondo desprotegido, ¿ya? Este es el peor escenario. ¿Y por qué es tan grave? Porque hay muchos cuidadores, y eso lo observamos en lo cotidiano, que cargan también con sus propios problemas de apego, ¿ya? Porque esto es transgeneracional, ¿sí? ¿Cuál es entonces uno de los objetivos nuestros, que es bastante ambicioso? Tratar de cortar este círculo, ¿ya? Y que al niño que estamos atendiendo ahora, ojalá desarrolle un apego más seguro para que su próxima generación cuente con un adulto, ¿no es cierto?, de apego, ¿ya? Y una persona que lo contenga, ¿sí? Frente a situaciones de trauma. Ya, ahora vamos a aprovechar esta reunión clínica para hacer un pequeño repaso, sobre todo que acá hay gente en formación, un hospital docente asistencial, siempre es bueno hacer algunos repasos. Entonces, para el abuso sexual, ¿cuándo debiera levantarse una alerta? ¿Ya? Cuando recibimos el relato de un niño, niña o adolescente de que sufrió o ha sufrido o está sufriendo una situación de abuso sexual. ¿Sí? Eso debiera levantar una alerta y debiera movilizarnos y pensar en la unidad de protección. Cuando se detecta una infección de transmisión sexual, cualquiera sea. Cuando se pesquisa un embarazo. Afortunadamente, para nosotros como hospital todavía no es una realidad muy frecuente, pero ocurre. Cuando se detecta situaciones de grooming, que es el abuso sexual por medios virtuales. En los últimos 2 años hemos visto un incremento. Cuando se pesquisa que ha habido exposición a material pornográfico. Cuando hay lesiones anogenitales sin explicación, ¿ya? Y cuando se habla sin explicación, se refiere a que el adulto no la da, pero desde el punto de vista clínico tampoco la hay. Detrás no hay una encopresis, por ejemplo, ¿m? O no hay una dermatitis, por poner ejemplos, ¿sí? No hay una explicación que dé cuenta de ese hematoma o de esa laceración o de ese daño, ¿sí? Como cualquier problema de salud, por supuesto que hay síntomas preliminares, ¿ya? Que dan cuenta de que pudiera estar ocurriendo algo, ¿sí? Doctora Muñoz, cuando usted estaba en la urgencia y ve a un paciente que tiene fiebre, solo fiebre, ¿cuál sería la conducta que usted podría recomendar como pediatra? Fiebre 38,5. Un síntoma no es aislado. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Entonces, cuando un niño tiene fiebre, yo necesito tener datos. Y es lo que pretendo cada vez que puedo y tengo el tiempo, ¿cierto?, de hacer una historia más completamente posible. Y aquí les llevo, ¿cierto?, a un poquitito pensar lo importante que es, como nosotros como pediatras, y lo que dijo la Academia Americana de Pediatría hace más de una decena de años, que cuando nosotros tenemos la responsabilidad de evaluar a una persona, y especialmente a un niño, tenemos que tener presente siempre esa mirada de ecobiodesarrollo. Es decir, considerar y la interacción entre lo que le pasa al niño, en este caso fiebre, ¿cierto?, entre lo que pasa con la persona que lo trae, estamos hablando de la persona, síntomas, qué sé yo, ¿cierto? Interacción genética y también desde el punto de vista ambiental. Por tanto, si no tengo una mirada de desarrollo, la fiebre muchas veces me ha pasado, muchas veces me ha pasado. Me dice, doctora, por favor, venga. ¿Qué hago con esto? Pero es una historia, le digo, yo no puedo hacer nada porque no tengo nada claro, nada claro. Entonces, es Exacto. muy Sí. importante tener esa percepción. Y lo otro que es tan importante también es tener presente la responsabilidad que tenemos frente a cada vez que vemos a un niño. Porque pasa aquí, pasa en la consulta, pasa en cualquier parte. Consultan por acné, qué sé yo, sobrepeso. Me dice una señora, por ejemplo, vengo por control sano, vengo porque tengo acné y vengo porque necesito anticoncepción. Entonces, pero a ver,
Estamos abarcando demasiadas áreas. Entonces vamos a tratar de resumir lo más importante de cada una para poder evaluar y considerar cuál es lo más importante, no para mí, para su niño, para resolver el problema ahora. Pero esto amerita, por supuesto, una oración mucho más completa. Justamente, cuando tenemos un síntoma, requiere profundización diagnóstica. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos este tipo de síntomas, podríamos estar frente a una situación de abuso, pero también podría ser que no. Y requiere profundizar en el diagnóstico. ¿Ya? ¿Dónde debiera levantarse una sospecha o pensar que podría haber abuso detrás? Cuando veo una situación de vulvovaginitis de forma recurrente. Cuando hay episodios de genitorragia. ¿Sí? Tal vez no voy a pensar inmediatamente en abuso, pero sí voy a pensar en derivarlo a ginecología infantil. Cuando detecto conductas regresivas, como por ejemplo una enuresis o una encopresis. Cuando se pesquisa un cambio brusco en el comportamiento o el adulto lo reporta. Cuando veo que hay autoagresiones, ideación suicida, que la paciente manifieste temor a estar embarazada. Cuando se pesquisan fugas del hogar o del colegio. Cuando hay conducta sexualizada, como por ejemplo una conducta masturbatoria. Cuando hay alteración de los patrones del sueño, como pesadillas o insomnio. Cuando se detectan parásitos, como el tirus pubis. ¿Sí? Todo eso indica, la recomendación es profundizar en el diagnóstico. Y pueden apoyarse en la especialidad que corresponda y también poder pedir la opinión a la unidad de protección. En situaciones de maltrato físico, es un poco la misma lógica. Nuevamente, ¿cuáles son situaciones que debieran inmediatamente levantar una alerta? Fracturas sin explicación, fracturas en diferentes estados de evolución, quemadura o equimosis con forma de objeto, por ejemplo, un cigarro, quemaduras sin explicación, herida por arma de fuego en contexto de violencia intrafamiliar, hematomas en la zona que cubre el pañal, relato contradictorio del adulto a cargo y el relato del niño, niña o adolescente, aunque no tenga lesiones. ¿Sí? Reporte de agresiones físicas. ¿Y cuándo debiera yo profundizar en el diagnóstico? Lo veo en la urgencia, reviso los BAU y tenemos accidentes domiciliarios a repetición. Debiera llamar la atención. Presencia de equimosis al momento del examen físico. Consulta por cuadro de diarrea y al examen encuentro con equimosis o hematomas. Fracturas en niños menores de 18 meses. TEC. Lesión dental. Demora en consultar. Se fracturó un miércoles, está consultando un sábado o a la semana siguiente. Niño, niña o adolescente que consulta acompañado por terceras personas sin ser su adulto a cargo. También debiera llamar la atención. Y en relación al cuidado negligente, cuando se pesquisa una falta de adhesión reiterada a los tratamientos médicos. ¿Cuándo se plantea esto? Que hay negligencia. Cuando esta familia y este niño o adolescente ha recibido información, está asegurado el tratamiento, y eso, aunque esté documentado en la ficha, persiste la mala adherencia, entonces es posible fundar una negligencia en el cuidado. ¿Sí? Se requiere que hayan procesos previos de socioeducación, psicoeducación y capacitación por parte del equipo médico o de enfermería. Intoxicaciones, ¿ya? Por medicamentos, productos químicos o estupefacientes. Demora en consultar. Se repite en relación a la sospecha de maltrato. Accidente en domicilio a repetición. También asociado a la posibilidad de un maltrato, pero también podría ser cuidado negligente. Niño, niña o adolescente sin adherencia al Plan Nacional de Inmunización. ¿Sí? Este es un tema que ha sido de pregunta frecuente y la vacunación para el Plan Nacional en Chile es obligatoria. ¿Ya? No solo velando por los derechos de niños, sino que tiene que ver con criterios de salud pública. ¿Ya? Y generar una cierta inmunidad en la comunidad que evite la propagación entonces de epidemias o prevenir epidemias.
Entonces, las vacunas que están dentro del plan tienen que estar, ¿no es cierto?, al día. Y eso es obligatorio. Niño o niña sometido a dieta vegana, sobre todo en niños pequeños, donde se hace necesario, ¿no es cierto?, que reciban ciertos nutrientes. Niño o niña con mala salud bucal a pesar de haber habido acciones de rescate o de fomentar la adherencia, que esto persista. ¿Ya? Pesquisa de escabiosis, ¿ya? Sobre todo escabiosis exacerbada. Y la sospecha del síndrome de Minhausen, ya que es la policonsulta, ¿no es cierto?, o la invención de síntomas por parte del adulto a cargo. La tercera parte de la presentación, entregar algún panorama de cuál es la casuística del Hospital Calvo Maquena en relación a las situaciones de abuso. Primero, la unidad que más deriva a la unidad de protección es la unidad de emergencia, ¿ya? Con un promedio de 100 interconsultas cada año, ¿ya? Parte de ellas sí están emitidas por psiquiatría de enlace, y eso es importante mencionar. O sea, paciente en la unidad de emergencia, pero que quien sugiere la interconsulta a la unidad de protección es el psiquiatra de enlace. Eso es una parte. El tipo de vulneración más pesquisada sigue siendo, para nuestra realidad, el abuso sexual, con un 56% de los casos. Puedo decir que disminuyó un poco, porque otros años habíamos llegado hasta el 70%, y empezó a predominar la pesquisa del cuidado negligente y de situaciones de maltrato, ¿ya? Y también maltrato psicológico. ¿Cuál es el rango de edad donde mayor cantidad de veces se pesquisan situaciones de abuso? Entre los 10 y 14 años, lo que coincide con la realidad de otros centros de salud o el reporte de estadísticas internacionales. La comuna, donde la mayor cantidad de nuestros pacientes, ¿no es cierto?, vienen y que son atendidos en la unidad de protección, Peñalolén. Lejos por sobre las otras comunas del área oriente. En relación a los totales, en el año 2023 tuvimos 247 abordajes de situaciones de abuso en diferentes manifestaciones. El año 2024, 243. Y entre enero y mayo de este año ya contabilizamos 155. Acá es importante señalar que cuando no estaba la unidad de protección y solo teníamos el comité, que era un programa, ¿no es cierto?, transversal, nuestro N anual era de 120, 130 casos. Entonces, no es que tal vez haya más casos. Creo que la instalación de esta estrategia ha permitido diagnosticar más o pesquisar más. Actualmente, en acompañamiento psicológico tenemos 41 pacientes. Y ahí voy a profundizar ahora un poquito en qué consiste, ¿no es cierto?, este acompañamiento. Bueno, recordar que cuando se pesquisa una situación, nuestra meta es que este niño, niña o adolescente logre llegar al apoyo terapéutico que requiere para superar la situación de trauma. Pero, en la realidad, si no se hiciera el acompañamiento, quedan en espera a que el Servicio Mejor Niñez le asigne un programa. Y esa espera puede ser de 6 meses a 1 año. ¿Sí? Piensen, los voy a volver ahí a tratar de que sea vivencial. Cuando ustedes tenían, si es que pueden hacer ese recuerdo, 5, 4, 7 años. Recuerden cuando estaban de cumpleaños en esa fecha, cuando tenían esa edad. ¿Ya? Lo que significaba, a lo mejor, o la Navidad, ¿qué significaba esperar a la siguiente Navidad o al siguiente cumpleaños? ¿Ya? Bueno, eso es lo que están esperando nuestros niños si es que no hubiera un acompañamiento acá. ¿Ya? 1 año sin intervenciones, sin aliviar el dolor. Entonces, dentro de los objetivos del acompañamiento psicológico que desarrolla la UPI, tiene que ver con, primero, establecer un vínculo terapéutico con el niño y su adulto a cargo. Es la primera misión y se hace en las primeras sesiones. Segundo, brindar apoyo y alivio psicológico inmediato. ¿Ya? Tienen prioridad en esto todos los casos compatibles con GES 86, que es agresión sexual aguda. Prevenir o minimizar el desarrollo de síntomas, ¿ya? Como aplacar los efectos del estrés postraumático, la ideación suicida o las autoagresiones.
Acá creo que es importante mencionar que dentro de nuestro grupo de pacientes, solo en 2 oportunidades se ha producido la ideación suicida con consulta en la urgencia. El resto, afortunadamente, y yo creo, voy a ser osado en decirlo, pero creo que este apoyo ha evitado mayor consulta de estos pacientes en la urgencia por ideación suicida. Abordaje de temas no relacionados con la vulneración. Eso también se ve en el acompañamiento, porque pueden haber otras temáticas que para los niños y las niñas sean relevantes abordar. Otro, ofrecer un espacio seguro y de apoyo. Gestionar apoyo de otras especialidades cuando se requiere. Por ejemplo, psiquiatría, fonoaudiología, terapia ocupacional. Y al final del proceso, realizar una derivación asistida al programa que Mejor Niñez haya definido. ¿Ya? Y ahí hay una reunión de coordinación para traspaso de información del caso y así el niño entonces tiene, y la niña, una continuidad en la atención. Dentro de las herramientas más utilizadas, las psicólogas, digamos, uno es promover los derechos del niño y empoderarlo en relación a lo que son sus derechos. ¿Ya? Segundo, desplegar actividades lúdicas, como la utilización de la bandeja de arena, carta de emociones, realizar manualidades, dibujo, con la finalidad de ir abordando y trabajando este dolor. Y en la terapia conversacional, traducida en, por ejemplo, manejo de la ansiedad, expresión de emociones, técnicas de afrontamiento. También se aplica la psicoterapia narrativa, como motivarlos a escribir una carta o crear una historia. También ayuda a externalizar su mundo interno. Psicoeducación asociada a autocuidado y sexualidad. También técnicas vinculadas a mindfulness, como técnicas de respiración, de relajación. Y también se le entregan estrategias y herramientas al adulto para lograr una mejor contención emocional, siempre tendiendo a reforzar este vínculo de apego con el niño o la niña. En el box que utilizamos para que nuestros niños puedan recibir apoyo psicológico, ha ocurrido que espontáneamente ellos escriben o piden una hojita para anotar, ¿ya? Y yo les saqué unas par de fotos, digamos, a estos mensajes, como para graficar un poco la retroalimentación que hacen nuestros niñas y niños cuando han estado recibiendo apoyo, ¿no es cierto?, por alguna de nuestras psicólogas, que es Valeria y Dalila, ¿sí? Entonces ahí hay un par de ejemplos. Ya. Ahora, para finalizar, voy a contar una historia, ¿sí? ¿Les es familiar o han conocido de la leyenda o esto del mito del Minotauro, el laberinto y el Minotauro? Bueno, antigua Grecia, ¿no es cierto? Y este Minotauro nace entre la relación entre la esposa del rey Minos de Creta y un toro que fue enviado por el dios Poseidón. Entonces, el rey Minos, al ver cómo nace esta criatura, queda, digamos, espantado, horrorizado, y le pide a Dédalo que construya un laberinto para encerrarlo. ¿Ya? En esta guerra entre Creta y Atenas, ¿no es cierto? El rey Minos le pedía a Creta, o sea, a Atenas, que le enviara cada cierto tiempo 7 doncellas y 7 jóvenes para sacrificarlos, ¿no es cierto? Y en el fondo aplacar a este monstruo, a este Minotauro, y los mandaba al laberinto. Dentro de estos jóvenes, en un momento apareció un héroe ateniense que era Teseo, ¿ya? Y él se ofreció voluntariamente como sacrificio para ir al laberinto con la finalidad de matar al Minotauro, ¿ya? Pero él logró entrar y estando adentro encontró la ayuda de Ariadna, ¿ya? Que era la hija del rey Minos. ¿Y qué hizo Ariadna? Le entregó un hilo, ¿ya? Para que él pudiera entrar y luego poder encontrar la salida y salir, ¿sí? Bueno, Teseo logró salir y derrotar al Minotauro. Bueno, como hospital y sobre todo como unidad de protección, lo que queremos es ser un poco ese hilo, ¿ya? De estos niños y familias que viven una situación de abuso, entregarles un canal, un hilo, para que puedan salir de la situación problema, ¿ya? Mostrarles una salida. Por supuesto que a veces el hilo se enreda, a veces el hilo se corta, ¿sí? Pero creemos que estamos haciendo una pequeña diferencia entre solo denunciar
y abordar el trauma, ¿ya? Y vincular al niño con un esquema de ayuda. Así que eso, por ahora, les agradezco su atención. Muchas gracias, Mauricio, por la exposición. Un tema muy importante en la pediatría y en el trabajo nuestro. Ustedes han formado un equipo que yo viví la etapa en que no había equipo y era una cosa que uno trabajaba y veía, era testigo a veces de situaciones y no había una forma de abordaje, ¿ah? Y uno lo dejaba un poco en el aire. Así que me acanó el trabajo que ustedes han hecho como equipo, psicólogas y asistentes sociales y otro demás. Preguntas, comentarios del auditorio y los que están también en forma virtual. A ver, Hernán Sepúlveda. Gracias, Mauricio, por la presentación. Me llamó la atención las cifras de Peñalolén en forma exclusiva y yo estoy convencido que estamos viviendo un mundo en que la sociedad está muy loca, así que yo no creo que sea solamente en el estrato social más bajo que hay estos problemas. Entonces, ¿tienen alguna visión? Ustedes, es difícil saberlo, pero ¿cómo lo ven eso en la gente que consulta el sistema privado? Pero también tenemos otras comunas, aparte de Peñalolén, Macul, qué sé yo, Lo Barnechea. Entonces, ¿cómo ven, cómo se han explicado esa situación y si nos puedes contar algo al respecto? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Hernán, de que este no tiene que ver con un problema que afecte a un estrato en particular. Pero pensemos que para muchas familias el Calvo Maquena es su única red de salud eh, cercana, tal vez expedita, a la cual pueden pedir ayuda, ¿sí? Eso también lo condiciona su situación de seguro de salud. Ya la mayoría son FONASA, ¿no? En el área oriente también tenemos diferencias de estrato y hay mucha gente que consulta de manera privada. Y ahí, lamentablemente, es como una caja negra y no sabemos qué está ocurriendo, porque ahí no hay programas, ¿ya? No hay nada que ayude a esa población, ¿sí? De hecho, en mi opinión, creo que un niño de un estrato o que consulte de manera privada en una clínica queda mucho más desprotegido que el que está consultando acá en este tema, ¿ya? Porque no hay esquemas. Sí puedo mencionar que la Fiscalía Oriente hizo un convenio con la Fundación Levantares, que está dentro de la Universidad Católica, para pericia forense, y que se amplía a algunas prestaciones de salud asociadas al GES 86. Pero, por supuesto, los que se van a beneficiar son el pequeño grupo de pacientes que tengan criterios de agresión sexual aguda. Y ahí sí pueden ir los del sistema privado. Ya eso está abierto, privado. Y sí puede ser una ayuda, pero para ese problema puntual. Solo para dimensionarlo, la agresión sexual aguda o GES 86 corresponde solo al 10% de lo que ve la UPI. El resto no está dentro de esa categoría. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que hay una población importante dentro del ámbito de la consulta privada que no está recibiendo la ayuda que corresponde. Eh, Siguiendo esa línea que estamos en este momento conversando, experiencia personal. Llevo ya unos años de pediatra y a los pediatras que están partiendo becados, estar preparados de cómo enfrentar en lo personal cuando uno es testigo de una situación así. ¿Eh? Uno no está preparado. Y es muy impresionante de tener. Los pediatras establecemos un contacto con la familia, los pediatras en la atención privada. Estoy hablando, o en la atención en un consultorio, en provincia, uno establece un contacto con una familia y de pronto en esa situación de contacto con la familia, de confianza, de amistad incluso, uno encuentra un hecho que en esta área. Y es extraordinariamente complicado enfrentarlo. Suceden varias formas, digamos, de enfrentar esto. Uno evadirlo, otro es confiar en la persona que está al cuidado y uno se da cuenta que el niño ha sido agredido y trata de minimizarlo, trata de esconderlo, de darle confianza a la persona que lo cuida y uno está siendo testigo de un hecho, digamos, que tiene connotación legal. Eso lo aprendimos y lo hemos aprendido con la experiencia. ¿Ah? Entonces, yo te quería preguntar, Mauricio, ¿cuál es la responsabilidad personal pediátrica frente, porque hemos hablado de la institución, Calvo Maquena, que consulta urgencia, y ahí hay todo un movimiento, el niño entra en un canal. ¿Cuál es la responsabilidad pediátrica que tenemos cada uno de nosotros cuando somos testigos o estamos sospechando de una agresión en cualquier área de las que nos ha mencionado Mauricio? Bueno, como cualquier patología de salud o problema de salud, lo que prima es la buena praxis, ¿sí? No reportarlo significa
omitir un diagnóstico, básicamente, ¿ya? Si tuvieran una sospecha de apendicitis, sería como devolver ese paciente a la casa, con el riesgo que eso que se complique, del punto de vista de salud, ¿sí? Solo en ese ámbito. También puede ser maleficente, si lo piensa uno desde el punto de vista de la bioética, porque en el fondo está omitiendo o negando ayuda biopsicosocial frente a un problema de salud. Y del punto de vista legal, bueno, estamos obligados como funcionarios públicos y de salud a reportarlo, ¿ya? Además de lo que nos puede inspirar la bioética, el estatuto administrativo por ser funcionarios de salud, aparte está, digamos, el Código Procesal en el artículo 175 que nos obliga a reportar. Ahora, para amortiguar eso, porque sabemos que es un tema difícil, nadie quiere a veces como digerir que es una responsabilidad que me corresponde. Bueno, muchas veces lo que hace la unidad de protección es apoyarlos en ese proceso, ¿ya? Y cuando han estado sobrecargados por la demanda asistencial o no han sabido cómo hacerlo, nosotros hemos tomado el rol de entonces ayudarlos con los procesos que corresponden de denuncia, ¿ya? Y acá también quiero ser enfático y transmitir un mensaje del doctor Roger, que es el director del hospital. Para el hospital es fundamental cumplir con la norma, ¿ya? Con la ley, ¿ya? Ya sea en la denuncia oportuna como en el reporte a los tribunales de familia cuando nos piden información, ¿ya? Para eso hay canales y están todos canalizados en la unidad de protección. Oye, Mauricio, ¿y cómo es la dinámica que está diseñada en el hospital cuando uno, digamos, hospitaliza o se hospitaliza un paciente con esta característica, en el sentido de que el resto del equipo médico tratar de aislarse cuando ya está en poder del equipo que lo está enfrentando? No sé si me explico en lo que estoy diciendo, que hubo un momento dado que hubo una normativa en el hospital de que un niño digamos, se hospitaliza por esta razón, por sospecha de esta razón, y uno como médico clínico se margina un poco, se refiere a lo clínico, y todo lo que es el manejo de la información en el área de agresión la maneja un equipo, para no estar interfiriendo en la información y alterando el proceso que va a venir más adelante. ¿Cómo es eso? Bueno, creo que la palabra fundamental ahí es coordinación y trabajo en equipo. La idea tiene que ver con una comunicación fluida, no caer en errores, eh, por sobre todo demostrar seguridad a la familia, transmitiendo información correcta y certera, y siempre, siempre se va a requerir el apoyo del equipo tratante, ¿sí? Ahora, el manejo de la información ahí es clave. Por supuesto que si hay alguien que no va a intervenir en la problemática, no tiene por qué saber los detalles de la situación. Eh, pero sí, si el paciente está en segunda infancia, el médico de sala tiene que saber los detalles, eh, tiene que estar al tanto del proceso. Ahora, del punto de vista de la convocación de especialidades, va a depender caso a caso. Si es una situación compatible con abuso sexual, probablemente vamos a requerir, vamos a convocar a la especialidad de ginecología infantil, probablemente psiquiatría infantil, a una de nuestras psicólogas, y del punto de vista proteccional legal, bueno, yo, Macarena y Elizabeth probablemente vamos a tener que intervenir para dar cuenta de esa situación, ¿sí? Voy a pasar a leer algunos comentarios que han habido aquí en el chat. Dice Patricia Romero, excelente evolución del manejo del tema. Felicitaciones. Lidia Calderón, importante ajustar la población. Peñalolén es la comuna con más inscritos en la red. Además, donde hay más niños y niñas y adolescentes. Lo sugieron en caso que no se haya hecho el ajuste, pues Peñalolén siempre aparecerá con mayores porcentajes por esta razón. Hay un problema de población, evidente. Segunda infancia, muchas gracias, interesante la doctora Hernández. Y el doctor Banfi dice, excelente presentación sobre un tema de importancia vital y una notable presentación de un desarrollo sistemático del equipo que nos ha mostrado Mauricio. A vuestro juicio, ¿qué cualidades vocacionales son fundamentales para las personas que quieren incorporarse a este equipo fundamental en la labor del hospital? Gracias, doctor Banfi, una excelente pregunta, porque primero tiene que haber alguna motivación, ¿ya? No puede ser una problemática que se la imponga a un profesional y que este profesional la haga obligado, ¿ya? Porque va a implicar, además, un esfuerzo doble. Tiene que haber interés por el tema, motivación, tiene que tener la conciencia de que tiene que tener actividades de autocuidado, ¿sí? Y ojalá
o desarrollar algún nivel de salud mental o trabajarlo que le permita afrontar esto, porque esto no es inocuo, ¿ya? Son situaciones que generan impacto, ¿ya? Y requiere complementarla no solo con un manejo teórico y estar al día con los cambios o con las políticas de infancia que se van generando, sino que también tener mucha conciencia de cómo el cuerpo a uno también le va dando señales. Cuándo parar, cuándo pedir ayuda, cuándo, en el fondo, conversar una situación. Entonces, es fundamental tener motivación. Y eso yo creo que ha sido una dificultad en otros centros de salud cuando no ha habido un equipo suficientemente motivado para llevarlo a cabo. ¿Mm? Y que ha costado el doble porque la gente no lo entiende, lo evade, cae en conductas evitativas frente al problema o lo simplifican. Creo que acá la estrategia, y creo que fue acertado haber constituido un equipo, ayuda a amortizar y en el fondo la decisión o los planes se conversan en equipo, ¿ya? Y eso ayuda mucho, mucho, mucho a los profesionales que están interviniendo en primera línea. Y por supuesto contar con el apoyo del resto de los profesionales, que ha sido incondicional. Lo quiero destacar, sobre todo a la doctora Muñoz, a Francisco, que son los que más tiempo nos han acompañado en este trabajo. La doctora Clavero, ¿ya? Que también se ha incorporado en los últimos 3 años con mucho entusiasmo también a poder analizar los casos y establecer planes de intervención. Yo creo que eso ayuda mucho, mucho a abordarlo sin quedar quemado con la problemática. Doctora Pastene, ¿quiere opinar? Encantado. Hola, buenos días. Tremenda tu presentación, Mauricio, muchas gracias. Mira, yo aquí siento que la UPI es un lujo que tiene este hospital, entonces hay que aprovecharla porque la práctica hace al maestro. Entonces, hoy día, como pequeñas acciones, a todos los becados que pasan por su rotación de urgencia, pasan 4 lunes por ginecología, donde nosotros decidimos que fuera el día en que van a la UPI para mostrarle en forma práctica, dentro de su formación, aunque sea un olor, a cómo funciona esta tremenda unidad y cómo poder apoyar a las familias y esperando que en el fondo ellos se vayan a distintas partes de Chile, puedan tener este modelo o por lo menos acceso y apoyo frente a esto. Después, lo segundo, siento que si uno se incorpora esta visión del trauma que dijo Mauricio, su diagnóstico como médico va a mejorar. O sea, hay muchos déficits atencionales que no son déficit atencional, son síntomas de trauma. Entonces, en la medida que mejor conozcamos esto, nos va a mejorar nuestra calidad diagnóstica y mejorar la salud de nuestros pacientes. Creo que hay que acercarse a lo mejor de forma amigable. Hay una charla TED preciosa de la doctora Nadine Burke. El que le interesa me la puede pedir, pero la pueden googlear también. Ella hace 10 años, una pediatra de San Francisco, que notaba que sus niños todos tenían déficit atencional. Y buscando, vio los estudios de Felitti, que también la doctora Carrasco nos ha hablado en otras charlas, y se dio cuenta que en el fondo era trauma, y no era solamente temas como solo de neurología o neurológico. La ITU recurrente en una niña que antes era sana, también para mí es un marcador de sospecha. Y eso, cuando lo descubrí, leyendo un libro de Vinca Jackson, que habla sobre agua fresca en los espejos, ella la usaba su papá y su papá la prestaba. Entonces, a la medida que conozcamos esas historias, nos va a hacer a nosotros ser mejores derivadores. No necesariamente significa abrir el tema ahí, pero sí, como dijo Mauricio, derivar. Está también el libro El consentimiento de Vanessa Springora, muy bueno, porque es ponerse en los ojos de los pacientes y ver cómo ellos ven la vida, cómo vemos el entorno de ellos. Así que eso, cualquier cosa, felices de apoyarlo también junto a la UPI. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Noemí. Isabel, no sé si está conectada, tienes que abrir tu micrófono y tu Sí, imagen. estoy en eso. Estoy en eso. ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí. ahora sí, estamos oyendo. Quiero felicitar. Realmente es maravilloso que se vayan aclarando muchas de estas causas que
no se estudiaban de la manera y con la proyección que se está haciendo. Yo quiero hacer algunas consultas. Eh, ¿Qué se hace con el abusador? Porque mm, algo hay que hacer, educar, ¿no es cierto? Son muchas las medidas. Y bueno, en los abusos sexuales, claro, está jurídicamente todo eso arreglado, pero en los otros abusos eh, se educa, se, se enseña, se evita, se explica, porque a lo mejor el abusador no se da cuenta de lo que está haciendo. Y segundo, hay unas otras, aparte del tiro FUBI, eh, existen otras señales, como las liendres en las pestañas. Muchas veces son parejas de la madre que tiene un niño mayor que es abusado o por la pareja actual. Muchas veces si uno le tiene que ser muy cuidadoso en decirle a la madre, oiga, es su pareja, porque muchas veces la madre ya después no vuelve. Yo en esos casos les digo a las mamás, prefieren la pareja, yo les digo a la mamá que vayan a la unidad de protección para que de alguna manera no se pierda ese niño que seguirá siendo abusada, esa niña que seguirá siendo abusada o ese niño. Eso. Y lo otro que quiero preguntar es, para los que no son beneficiarios del hospital, ¿existe alguna oficina? ¿O se les puede derivar a ustedes casos en los cuales uno sospecha de abuso? Eso. Gracias, Isabel. Muchas gracias, doctora, por su consulta y aprovecho de saludarla nuevamente, un gusto. Frente a la Hola. primera pregunta, hacemos una distinción. Hay algunos agresores o agresoras que son menores también, son niños, ¿ya? No siempre el concepto de agresor o agresora está asociado a una persona adulta. Cuando son niños también se extienden las medidas de apoyo terapéutico a través de visualización del caso en el tribunal de familia, para que sea derivado al dispositivo que corresponda. Porque tenemos que algunos agresores o agresoras menores de 14 años también son víctimas, ¿ya? Y en el fondo están replicando lo que ellos vivieron o están viviendo. En la población adulta que es agresora no hay intervenciones terapéuticas directas. Yo no conozco programas terapéuticos. Entonces, la mayor parte de la intervención pasa por la sanción penal, ¿ya? O sea, si se logra probar el delito, cárcel. Cuando se logra probar también el delito pasa a una base de datos, digamos, de agresores, ¿ya? Quedan como, en el fondo, como con el registro de agresores incorporado, pero siempre y cuando haya condena, si no, no. Y lamentablemente ahí no hay un trabajo terapéutico, ¿ya? Con adultos, ¿ya? Eso no está implementado, sino que queda relegado a la sanción penal. Con mucha impunidad también, porque muchos de los agresores que son denunciados no llegan a recibir ninguna sanción, ¿ya? Entonces, también ahí genera mucha sensación de impunidad también. Y en relación a la segunda pregunta, en el ámbito privado, no hay instancias donde uno pudiera decir hay apoyo terapéutico integral, ¿ya? En el ámbito privado. No hay una fundación, no hay una instancia. Hay algunas aproximaciones, como por ejemplo la Fundación para la Confianza, pero eso no genera atención integral, ¿sí? Ahí la parte de salud no está presente. No obstante, que uno podría recomendarle a una familia que, por ejemplo, muchos de ustedes como médicos tienen consultas privadas y podría generarse esta consulta. Bueno, lo primero es que debiera en el ámbito penal haber una denuncia y eso está la facilidad de hacerlo online, ¿ya? Y lo podría hacer el mismo adulto que lo está reportando. Y desde el punto de vista terapéutico, sería lo básico, recomendar alguna terapia reparatoria privada, eso existe, contactando a algún psicólogo que tenga la especialidad, ¿ya? Y acá es ser enfático que no sirve cualquier apoyo psicológico. Tienen que ser psicólogos o psicólogas formadas en terapia reparatoria, ¿sí? Es una subespecialidad dentro de la psicología.
Y creo que podría ser la ayuda que podría aplacar en los casos de pacientes del área privada los daños asociados a esta experiencia de trauma. Muy bien, es que estamos en la hora, estamos un poquito pasado, así que lo siento. Así que 1 millón de gracias a la gente que ha estado presente en forma virtual, aquí en forma presencial, y gracias a ti, Mauricio, por la presentación. Muy interesante el tema. Muchas gracias.